Pues si me acompañan, vamos a abrir nuestra Biblia juntos en Gálatas capítulo 1, versículo 11, y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, no hay nada que se compare a tu palabra, Señor, es más dulce que la miel. Tu palabra es el pan que nos alimenta, la brújula que nos guía, el agua que sacia nuestra sed. Señor, y es un espejo que nos revela cómo estamos nosotros, Señor. Pero también a la misma vez, Señor, nos revela la grandeza de tu gloria. Te pedimos, Señor, que podamos hoy comprender la profundidad del pasaje que vamos a ver, Señor, un pasaje extenso, pero que nos da gran confianza, gran seguridad. Permítenos, Señor, cubrirlo, entenderlo, que nuestro corazón, Señor, lo abrace, Señor, y que podamos sentirnos motivados, Señor, en nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a ver un pasaje que es extenso, un pasaje que va desde el versículo 11 hasta el capítulo 2, versículo 10. Y todo esto es una unidad, es un solo pasaje que nos habla acerca del Evangelio. La semana pasada dejamos claro que solamente existe un solo evangelio verdadero, auténtico. Solo un evangelio, solo un mensaje que tiene el poder para salvar a todo aquel que cree. Creer entonces en cualquier otro, entre comillas, evangelio distinto al que Cristo y sus apóstoles anunciaron es creer una mentira. Y creer una mentira no salva absolutamente a nadie. Si nosotros creemos un evangelio diferente al que Cristo y los apóstoles anunciaron, déjame decirte una cosa, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Vamos camino al infierno de fuego. De allí entonces la importancia de que nosotros estemos plenamente seguros de que el evangelio que creemos es el evangelio auténtico, es el evangelio que salva. Ahora bien, el problema con todos los falsos evangelios es que todos ellos te hablan de Cristo. Te hablan de Cristo, pero mezclan la verdad con el error. Te hablan de Cristo para dar la apariencia de que es el evangelio genuino. Pero lo que hacen es mezclar la verdad con el error, pervirtiendo el evangelio de Cristo para ganar seguidores sin importarles que lleven a las personas a su condenación eterna. De ahí entonces que debemos nosotros dedicarnos a conocer, estudiar, profundizar y retener el mensaje único y verdadero del evangelio. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo podemos estar nosotros plenamente seguros de que el evangelio que creemos es el evangelio auténtico? Y esa es la pregunta que estaban haciéndose los cristianos de las iglesias de Galacia. ¿Cómo podrían ellos estar seguros de que el evangelio que Pablo les había anunciado era el evangelio de Jesucristo? Sobre todo cuando habían llegado predicadores que afirmaban que tenían el respaldo de los 12 apóstoles de Jesucristo y que habían llegado diciéndoles que el apóstol Pablo en realidad no era un apóstol como los 12 y que el mensaje que Pablo les había predicado era un mensaje diluido, un mensaje en el que el apóstol Pablo no les había enseñado toda la verdad con la intención de ganar personas para su ministerio, para ganar seguidores y hacer crecer su ministerio. Ellos decían que los gentiles debían creer en Cristo, como Pablo les había anunciado, pero que eso no era suficiente, que era lo que Pablo no les había anunciado. Que ellos debían creer en Cristo, pero que también debían circuncidarse y obedecer la ley de Moisés a fin de ser salvos. Así que lo que estaba en juego no era el honor del apóstol Pablo. Pablo no dedica versículos 11 hasta el capítulo 2, versículo 10, hablando de su apostolado y de la autenticidad de su mensaje, porque él se está defendiendo a sí mismo. Lo que está en juego es la verdad del evangelio.
Porque si Pablo era un falso apóstol, su mensaje entonces no era el mensaje de Cristo. No era el evangelio de Cristo. Y entonces la fe que esos cristianos, que esos gálatas estaba edificada, la fe de ellos estaba edificada sobre una mentira. Estaba edificada sobre un engaño que solamente tenía la apariencia de evangelio, pero un engaño disfrazado de evangelio. Y por lo tanto ellos no eran salvos. ¿Te imaginas la confusión en la que estaban esos cristianos? ¿Te imaginas la confusión por la que ellos estaban pasando? Y por eso Pablo afirmó de manera enfática que él era un apóstol no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Eso lo dijo en versículo 1. Y ahora en versículos 11 hasta el capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo procede a demostrar que el evangelio que él anunciaba no lo recibió de los apóstoles, no lo recibió de otros cristianos, no lo recibió de la tradición humana, sino directamente de Jesucristo en persona, de Jesucristo resucitado, y por lo tanto que era el evangelio auténtico que Jesucristo anunció, el mensaje que tiene el poder para salvar a todo aquel que cree. Así entonces, en este largo pasaje, nosotros vamos a ver en primer lugar la afirmación de la autenticidad de su evangelio. Pablo afirma que su evangelio es un evangelio auténtico, pero eso no es suficiente. Él procede entonces a demostrar la autenticidad de su evangelio. Así que vamos a ver dos puntos. En primer lugar, la afirmación de la autenticidad de su evangelio en capítulo 1, versículos 11 y 12. Pero en segundo lugar, la demostración de esa autenticidad en capítulo 1, versículo 13 y hasta el capítulo 2, versículo 10. Comenzamos entonces con la afirmación. Observa cómo el apóstol Pablo comienza conectando lo que va a decirnos a continuación con lo que nos ha dicho anteriormente allí en el versículo 11, porque comienza diciendo: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, esa conjunción pues, de manera natural relaciona lo que Pablo va a decirnos a continuación con lo que nos ha dicho anteriormente. Los engañadores acusaban a Pablo de que él les había predicado un evangelio adulterado, un evangelio diluido. Pero Pablo procede a demostrar que esa acusación es falsa. Pablo comienza entonces afirmando que el evangelio, el origen de su evangelio, eso es lo que está haciendo. ¿Cuál es el origen de su evangelio? Pablo afirma que el evangelio que él había anunciado no era según el hombre. Y luego nos explica a qué se refiere con eso en el versículo 12. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. O como lo traduce la Nueva Traducción Viviente: no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. Pablo entonces afirma que ninguna persona le enseñó el evangelio. Entonces la pregunta es: ¿de dónde provino ese mensaje que él anunciaba? Si no se lo enseñaron los apóstoles de Jerusalén, si no se lo enseñó Ananías, si no se lo enseñaron otros cristianos, entonces ¿de dónde provino ese mensaje? Y Pablo mismo responde en versículo 12, la segunda parte, diciendo: sino que lo recibí por medio de ¿qué? De una revelación de Jesucristo. Ese es su origen. Su origen es Jesucristo mismo. Esta revelación ocurrió alrededor del año 31-32 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco con la intención de arrestar y de llevar presos a los cristianos que encontrara en esa ciudad de Damasco.
Recordemos que el apóstol Pablo era un enemigo del Evangelio. Pablo mismo nos relata cómo fue esa revelación de Jesucristo en el libro de Hechos, en el capítulo 9. En Hechos 26, versículos 12 al 18, es que lo relata en diferentes partes, pero en Hechos 26, versículos 12 al 18, él dijo: cuando iba camino a Damasco, con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz que procedía del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido, con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre todos los que han sido santificados. Así fue como Saulo en ese momento, Saulo vio a Jesucristo resucitado y fue llamado por Jesucristo en persona para ser un apóstol. Y como vemos allí, el Señor Jesús no solamente se le apareció en el camino a Damasco, sino que también en otras ocasiones le dijo: Él se le manifestaría, Él se le aparecería a fin de enseñarle las cosas que Él debía anunciar. Por eso entonces es que el apóstol Pablo pudo decir en 1 Corintios 9:1: ¿no soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Por eso también pudo decir en 1 Corintios 15, versículo 8: al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y por eso pudo decir en Efesios 3, versículo 3, que por revelación le fue dado a conocer el misterio de Cristo. Luego añadió allí en versículos 8 y 9 de Efesios: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Vemos entonces que el evangelio que Pablo recibió no le fue enseñado. Él no fue instruido, él no fue a una escuela, un seminario, sino que lo recibió, como dice allí, por medio de una revelación de Jesucristo. A diferencia de él, todos nosotros recibimos el evangelio porque nos fue anunciado por alguien más. Nos fue enseñado por alguien más, pero Pablo no. Fue Jesucristo mismo, resucitado en persona, quien enseñó el evangelio que él predicaba. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es demostrarlo. Una cosa es lo que el apóstol Pablo diga, y nuestra fe no descansa solamente en lo que el apóstol Pablo dice, por más extraordinaria que haya sido su experiencia. La pregunta entonces es: ¿cómo podían estar seguros los cristianos de la iglesia de las iglesias de Galacia y nosotros también, de que la experiencia que el apóstol Pablo afirma haber tenido, en verdad fue una revelación de Jesucristo? Y de que su mensaje es el evangelio auténtico. Esa es la pregunta.
Y eso nos trae a nuestro segundo punto, que es la demostración de la autenticidad de su evangelio. Y el apóstol Pablo nos presenta 3 evidencias que demuestran la autenticidad de su evangelio. 3 evidencias. Primera evidencia, su transformación personal. Su transformación personal. El apóstol Pablo comienza explicándonos ahí en versículos 3 y 14, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Entonces el apóstol Pablo comienza diciéndoles, ustedes saben de cómo yo vivía antes de que yo llegara a Cristo. No era un amigo del evangelio, no era un simpatizante del evangelio, tampoco era un judío a medias o un judío indiferente a la doctrina. Antes de esa experiencia, el apóstol Pablo había sido un fariseo, y no cualquier fariseo. El apóstol Pablo había sido un fariseo radical, extremista. En Hechos 22, versículo 3, Pablo mismo nos dice que él fue educado bajo Gamaliel. Gamaliel era un tipazo entre los judíos. Decir que estudiaste con Gamaliel era otra cosa. No eras un judío promedio. Dice, yo fui educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley. Y él dice que era en extremo celoso de Dios. Pablo también dijo en Filipenses 3, versículos 4 al 6, si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es de la ley, hallado irreprensible. No muchos podían decir eso, pero él podía decir, yo en serio estaba aferrado al judaísmo. Era tal su celo, era tal su compromiso, era tal su fe en el judaísmo que él perseguía a los cristianos. Él perseguía a los cristianos. Él odiaba con todo su ser el cristianismo y a los cristianos porque él estaba convencido de que el cristianismo era algo hereje, era una herejía que debía ser destruida, aplastada, erradicada. De tal manera que él se dedicó, no solamente estaba en contra de ellos y dijo, yo estoy en contra y los odio, no. Él se dedicó a perseguirlos. Él estaba convencido que tenía que acabar con eso. Por eso en Hechos 26, versículos 9 al 11, Pablo dice, yo ciertamente había creído que debía, era su deber, hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. Escucha esto. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia. En todas las sinagogas procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Así de radical era Saulo. Estas palabras nos hablan de alguien que conocía y amaba la tradición judía y aborrecía el cristianismo con todo su ser. De tal manera que estaba comprometido con acabar con el cristianismo y con los cristianos, pensando que estaba sirviendo a Dios mismo.
Pero algo sucedió. Algo sucedió que cambió radicalmente al apóstol Pablo. ¿Qué fue eso? Cuando iba camino a Damasco, él había pedido cartas de autorización de los de los sacerdotes de Jerusalén que le dieran la autoridad para ir a ciudades extranjeras para encontrar cristianos, atraparlos y traerlos presos a Jerusalén. Y por eso iba camino a Damasco. Y nos dice en versículos 15 al 6, 15 y 16 de nuestro pasaje, que Dios, fíjate bien, que aunque él estaba dedicado a destruir a los cristianos, Dios lo había apartado desde el vientre de su madre y que él lo llamó por su gracia. Así que Pablo no andaba buscando a Cristo. Pablo no era un simpatizante del cristianismo, era un enemigo aferrado de Cristo y de la iglesia de Cristo. Sin embargo, fíjate bien, Dios lo había escogido. Dios lo había escogido por su gracia, desde antes de la fundación del mundo, para que él creyera en Cristo y para que él fuera un apóstol de Jesucristo a los gentiles. Y él lo iba a llamar por su gracia, no porque Pablo lo mereciera, no porque Pablo era muy educado y había sido enseñado a los pies de Gamaliel, simplemente por su gracia. Tal como nos llamó a ti y a mí, por su gracia. No vio nada en nosotros. No es porque vio, es que este es bueno para hablar, lo voy a usar. No vio nada en él y no vio nada en nosotros. Y cuando Dios lo llamó en el camino a Damasco, revelándole a su Hijo, para que lo anunciara entre los gentiles, nos dice el apóstol Pablo en versículos 16 y 17 de nuestro pasaje, dice Pablo, cuando Él se apareció, cuando Él me reveló, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo con esto? No es porque nos quiere contar su itinerario de viaje. Lo que Pablo está diciendo es que puesto que él había recibido su mensaje directamente de Jesucristo en persona y había visto a Jesucristo resucitado, dice, no fui a consultar con nadie porque no necesitaba que nadie validara mi mensaje. Me lo dio Jesucristo mismo. Por lo tanto, dice, no consulté con carne y sangre, no fue a preguntarle a alguien, oye, fíjate que se me apareció Jesucristo, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que este mensaje sea el de él o no? Dice, ni siquiera fui a los apóstoles para que ellos validaran el mensaje que yo había recibido. No porque él fuera orgulloso, no porque él pensara que no necesitaba a nadie, sino porque su mensaje provenía de Jesucristo mismo en persona. Y ese mensaje no necesita la confirmación de hombres. De la misma manera que el mensaje que recibieron los 12 apóstoles no necesitaba la aprobación de otros hombres. De ahí que entonces, estando convencido de que el mensaje era auténtico, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Él se dedicó de inmediato a anunciar el evangelio en Damasco, el mismo mensaje que él había recibido. En Hechos capítulo 9, versículos 21 y 22 nos dice que estando en Damasco, enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Imagínate, ¡qué locura! Y por eso dice enseguida que todos los que lo escuchaban estaban asombrados. Por supuesto que sí. Y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con ese propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. La gente estaba impactada, estaba confundida. ¿Cómo es posible que este radical ahora está hablando de Jesucristo y diciendo, Él es el Hijo de Dios? Así que Pablo estuvo predicando en Damasco y nos dice el texto que después de eso se fue a Arabia.
Ahora bien, en el primer siglo, Arabia no era el país que nosotros hoy conocemos como Arabia. En el primer siglo, Arabia solía referirse al reino nabateo, cuya capital era Petra. En un mapa podríamos ver nosotros cuán grande era esta extensión del reino nabateo, conocido como Arabia. Este iba desde Damasco en el norte hasta la península del Sinaí en el sur, y su capital era Petra. Se cree que esta visita del apóstol Pablo a Arabia ocurrió más o menos entre los años 32-33 después de Cristo. De allí que entonces Pablo regresó a Damasco. Y en esos años, después de su conversión, entonces el versículo 8 nos dice que fueron 3 años. Después de su conversión han pasado 3 años en los que él ha estado anunciando el evangelio que él recibió por medio de Jesucristo, sin consultar a nadie, de manera independiente de los apóstoles en Jerusalén, porque no fue a consultarlos, no los había ni siquiera conocido. Entonces eso nos trae a nuestra segunda evidencia, su breve visita a Jerusalén. En primer lugar, él recibió su mensaje aparte. 3 años después de haber estado anunciando el mensaje que él había recibido, él va a Jerusalén. Pero su visita, nos dice allí, es breve. Observa allí el versículos 18 y 19. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén, fíjate bien para qué, para conocer a Pedro. Y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esos 3 años después de que él había andado predicando, ya habían pasado 3 años de su conversión, alrededor del año 33-34 el apóstol Pablo fue a Jerusalén. Pero no fue con la intención de buscar la aprobación y el visto bueno de los apóstoles. Él ya había estado predicando el evangelio 3 años. Sino fue con la intención, nos dice allí, simplemente de conocer al apóstol Pedro. Hechos 9 nos describe qué fue lo que sucedió en esa visita. Hechos 9, versículos 26 al 28 dice: cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían. Pues claro que sí. No creyendo que era un discípulo. Pensaban que estaba fingiendo para que se confiaran y entonces poder atraparlos a todos. Pero Bernabé, el buen Bernabé, lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús, y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Ahora bien, notemos que este texto nos dice que Bernabé lo presentó a los apóstoles. Bernabé lo presentó a los apóstoles, y que Pablo estaba con ellos. Pero Pablo nos dice que no conoció a ninguno de los apóstoles, sino al apóstol Pedro y a Jacobo. ¿Hay alguna contradicción allí? Por supuesto que no. Hechos nos dice, Lucas nos dice en el libro de Hechos, simplemente que lo presentó a los apóstoles, pero no nos dice cuántos apóstoles estaban presentes en ese momento. De los 12 apóstoles, Pablo dice, solamente conocí al apóstol Pedro. Pero Santiago, aunque no era un apóstol en el sentido estricto de la palabra, en el sentido estricto del oficio, sin embargo, él era contado entre los apóstoles porque era un líder más de la iglesia en Jerusalén. Este Jacobo es el hermano del Señor Jesucristo. Y él llegó a convertirse en uno de los ancianos o el anciano principal en la iglesia de Jerusalén. Él era contado entre los apóstoles, de tal manera que representaba la autoridad apostólica como un pilar en la iglesia. Por lo tanto, Lucas
considera que al presentar a Pablo con Pedro y Jacobo de forma representativa, Bernabé lo estaba presentando a los apóstoles. Y Pablo concuerda con Lucas al considerar a Jacobo entre los apóstoles, pero a la misma vez distinguiéndolo o separándolo del apóstol Pedro. No dice conocí a Pedro y a Jacobo, dice conocí solamente a Pedro y no había ningún otro de los apóstoles sino a Pedro, sino a Jacobo también. Lo separa a la misma vez que lo pone juntamente allí. Lo que Pablo quiere recalcar entonces, como nos dice al final del versículo 18, es que solo estuve con Pedro, ¿cuántos días? 15 días. No los conoció a todos. No nos dice si estaban presentes en Jerusalén o si no estaban. Eso no importa para su argumento. Él dice, solamente conocí a Pedro, solamente conocí a Jacobo y solamente estuve con él 15 días. Un tiempo muy breve, en los cuales de seguro Pablo le ha de haber preguntado cosas acerca de la vida de Jesús, porque Pablo no conoció a Jesús. Seguramente no creo que han de haber estado platicando de sus viajes y de su infancia. Seguramente estuvieron hablando acerca de Jesucristo. ¿Qué otra cosa? En esos 15 días. Pero el apóstol Pablo recalca que al final de cuentas no fue para aprender el Evangelio. Él ya lo había estado anunciando, el Evangelio. Y por eso en versículo 20 Pablo afirma: en lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Recalcando así que la brevedad de ese tiempo que pasó con Pedro era insuficiente para que Pedro le hubiera enseñado el Evangelio que él de por sí ya había estado predicando. Pablo añade en versículos 21 al 24, después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora, escucha esto, predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Así que entonces, después de estar en Jerusalén, nos dice que él se fue a las regiones de Siria y Cilicia. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas. Eso concuerda con Hechos capítulo 9, versículos 28 y 30, donde nos dice que después de que Pablo estuvo predicando el Evangelio en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor, también hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo en Jerusalén. Por tanto, cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entonces, todo el mundo quería matar ahora al apóstol Pablo. Y ellos lo enviaron a Tarso. Y Tarso precisamente Tarso se encuentra en esa región de Siria y Cilicia, por eso concuerda en esos dos pasajes. Está haciendo esa correlación hacemos esa correlación entre Gálatas y Hechos capítulo 9. De allí que entonces los cristianos de las iglesias de Judea no tuvieron el tiempo para conocer al apóstol Pablo. Él anda predicando en Jerusalén, tratan de matarlo y entonces para salvarlo lo mandan lejos, allá a Cesarea, allá que se esté. Y curiosamente el pasaje dice ahí que tenían paz en las iglesias, en la iglesia en Jerusalén. La gente no conoció a Pablo, pero fíjate bien, pero ellos decían y todos daban testimonio: aquel que nos perseguía ahora predica la fe, el evangelio, el mensaje que antes trataba de destruir. Ese es el testimonio de la iglesia en Jerusalén. ¿Te das cuenta lo que el apóstol Pablo está diciendo? Pero no basta solamente con el testimonio de la iglesia que decía, es el mismo mensaje, es la misma fe que él perseguía la que ahora está predicando. Porque nos hace falta, en tercer lugar, el respaldo de los apóstoles, y esa es la tercera evidencia. Y este es contundente porque precisamente esos falsos predicadores decían: Pablo no predica lo mismo que los apóstoles, y aquellos Jesús
anduvieron con Jesús. Él los escogió. El mensaje que Pablo predica no es el mismo. Entonces lo que hace Pablo ahora es decir, ok, no solamente la iglesia dice que era el mismo mensaje, los apóstoles dijeron que es el mismo mensaje. Observa cómo lo hace. Versículos 1 y 2 nos presentan la ocasión en capítulo 2. Entonces, después de 14 años, no lo hizo de inmediato, 14 años después de su conversión, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa, dice el texto, de una revelación. Ahora sí, y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Esto nos coloca alrededor del año 44 o 46 después de Cristo, 14 años después de la conversión de Pablo. 11 años después de la primera visita a Jerusalén, en donde solamente conoció a Jacobo, a Pedro y a Jacobo. Y en todos esos 14 años, él siguió predicando exactamente el mismo mensaje que él había predicado desde el principio. Y ahora en esa nueva visita a Jerusalén nos dice por qué fue. No es porque el apóstol Pablo tuviera de repente dudas y hubiera dicho, híjole, ¿qué tal si no estoy predicando lo mismo que predican los apóstoles en Jerusalén? Mejor voy para que me autoricen o mejor voy para cerciorarme. No fue para eso. Nos dice allí el texto que fue por causa de ¿qué? De una revelación. Por eso subió a Jerusalén. Fue por causa de una revelación. ¿Pero cuál revelación? Nos preguntaríamos nosotros. No por una revelación del Evangelio, sino por la revelación que nosotros vemos en Hechos capítulo 11. Hacemos esa correlación con Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 11 nos dice que unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y eso ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Y los discípulos de Antioquía, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que estaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Por eso él terminó en Jerusalén en ese año. Porque hubo una revelación en la iglesia de Antioquía a través de un profeta. Un profeta que anunció que iba a venir una hambruna en toda esa región. Y entonces la iglesia en Antioquía decidieron enviar una ayuda económica para los hermanos de la iglesia en Judea. ¿Y le enviaron por quién? A través de Pablo y a través de Bernabé. Por eso es que Pablo fue a Jerusalén 14 años después de su conversión. No para presentar el evangelio, esa no era la intención, no para que lo autorizaran, sino fue a causa de esa revelación. Y en esa ocasión, ellos llevaron, dice el apóstol Pablo, llevaron a Tito como acompañante. Ahora bien, Tito no es un judío. La importancia de Tito es que Tito es un gentil. Y entonces ellos lo llevan a Tito, que es un gentil, por lo tanto, no está circuncidado. Y lo llevan con ellos y nos dicen versículos 3 al 5 de nuestro pasaje que ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está demostrando que es falso lo que esos predicadores les estaban diciendo. ¿Cómo se los demuestra? Dice, Tito, ustedes lo conocen. Ok, Tito fue con nosotros en esa ocasión. Y Tito, siendo griego, no circuncidado, fue a la iglesia, ¿qué creen?
no lo obligaron a circuncidarse. Si fuera cierto que yo estoy predicando un mensaje distinto al de los apóstoles y que los apóstoles predican que debían circuncidarse, ¿por qué no circuncidaron a Tito? Eso es demostración de que los apóstoles no predican que hay que creer en Cristo y que además tenemos que circuncidarnos y seguir la ley de Moisés. Tito no fue circuncidado. A pesar, fíjate bien, a pesar de que había personas en la iglesia en Jerusalén que demandaron que Tito fuera circuncidado. Entonces, está llamando a un testigo, que es Tito, al cual conocían, y dice, a Tito que conocen, no lo obligaron a circuncidar. A pesar de que había falsos hermanos en la iglesia de Jerusalén que demandaban que Tito fuera circuncidado. ¿Y saben qué dijeron los apóstoles? Nada. Tito no es circuncidado. A los cuales dice, no accedimos a someternos. ¿Quiénes? Él y los 12 apóstoles. ¿Para qué? Para que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Porque esos cristianos, esos falsos hermanos, esos falsos cristianos que estaban en la iglesia en Jerusalén, estaban buscando someter a los cristianos a esclavitud. Dice, pero los apóstoles en Jerusalén no accedieron a eso. Y no solamente eso, sino que cuando Pablo expuso a los apóstoles el mensaje que anunciaba, no buscando su aprobación, sino para dar evidencia de que era el mismo mensaje. Observa lo que sucede en versículo 6. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Observa ahí. En versículo 2 dice, les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Y versículo 6 dice, y aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. O sea, no había nada que cambiarle a su mensaje. No dijeron, ay, ¿sabes qué? Te falta esto, hay que quitarle esto. Dice, no me enseñaron nada. Y no solo eso, sino que Pablo concluye diciendo en versículos 7 al 10, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también ansioso de hacer. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo está diciendo, no solamente no circuncidaron a Tito, sino que cuando ellos escucharon el mensaje que yo he estado predicando, o había estado predicando por 14 años, ellos reconocieron que era el mismo mensaje. Y ellos nos dieron las columnas, porque ellos van a hablar de estas columnas, los falsos, después, más adelante en la carta. Las columnas, Pedro, Jacobo y Juan, nos dieron la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos y cumpliéramos la misión con los gentiles de la misma manera que ellos lo iban a hacer y lo estaban haciendo entre los judíos. Eso demostraba una cosa, es el mismo mensaje. ¿Qué manera tan contundente del apóstol Pablo de callarles la boca? ¿Qué manera tan contundente de enseñarles a los cristianos de Galacia? Vean, no solamente les digo que este mensaje yo lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Se los estoy demostrando y ustedes pueden ir a Jerusalén y ustedes pueden ver que lo que yo les estoy diciendo es exactamente como sucedieron las cosas.
De esta manera entonces, Pablo les está dando evidencia a ellos y nos está dando evidencia a nosotros, 2000 años después, de que el evangelio que nosotros hemos recibido y que tenemos escrito en el Nuevo Testamento, el mensaje que el apóstol Pablo anunció en sus 13 cartas de las 21 que forman el Nuevo Testamento, que están en el Nuevo Testamento, es exactamente el mismo mensaje que los 12 apóstoles recibieron de Jesucristo. No hay cambios, no hay variación, no hay un mensaje del evangelio para los judíos y un mensaje del evangelio para los gentiles. No hay un mensaje del evangelio para los cristianos de hace 2000 años y un evangelio diferente para los cristianos de hoy en día. Generaciones y generaciones han pasado. Y hoy en día muchos predicadores dicen, necesitamos tomar el mensaje del evangelio y cambiarlo para hacerlo relevante para esta generación. ¿En serio crees eso? Es que esta generación necesita otro mensaje. ¿En serio crees eso? Solamente hay un evangelio que tiene el poder para salvar a todo aquel que cree. Y los verdaderos cristianos son aquellos que fundamos nuestra fe en el único evangelio auténtico que existe. No nos movemos ni a derecha ni a izquierda. Y tal como los apóstoles, no estamos dispuestos a ceder el evangelio auténtico, sino nos aferramos a él y lo conocemos y nos dedicamos a estudiarlo y a conocerlo como la palma de nuestra mano. Porque solamente aquellos que perseveren en esa fe, en esa doctrina, al final serán salvos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, que tú no nos llamas a creer en fábulas, no nos llamas a creer en mitos, no nos llamas a creer en ideas de hombres. Tú nos has llamado, Señor, a creer en el único evangelio que tú has revelado. Lo hiciste hace 2000 años. Lo revelaste a los apóstoles, lo revelaste por último al apóstol Pablo, y nuestra fe está fundada, Señor, en ese mensaje. Ayúdanos a conocerlo con mayor profundidad y aferrarnos a él y no estar dispuestos a movernos ni a derecha ni a izquierda ante todo el viento de doctrinas que hoy en día han surgido, Señor, y que están haciendo tambalear a muchos. Ayúdanos a aferrarnos a él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.